Hola niños, ¿cómo están? Les deseo un muy feliz domingo, espero que estén súper bien, que hayan tenido un rico desayuno, que ahí se hayan comido unos huevitos con queso, y si no vayan a pedirle el tiro a la mamá, que hayan dormido bien, que se hayan acostado temprano, si acuestan temprano, y espero que estén con mucho ánimo para escuchar esta clase de escuela dominical y poder aprender una vez más acerca del Señor. La clase de hoy se llama El Niñito Jesús, y la clase pasada veíamos con la hermana Mónica algunos precedentes del nacimiento de Jesús y también veíamos algunas cositas del momento en el que Jesús nació. Veíamos que había sido profetizado cómo nacería el Mesías, que era Jesús. Veíamos cuando llegaron estos Reyes Magos, que en realidad el nombre verdadero es los hombres sabios, que vinieron a dejarle regalos. Y vemos que Jesús nació en un pesebre. Esto es algo que ustedes conocen, es algo que ustedes saben y que se escucha mucho también en Navidad. Quizás incluso en el colegio, en época navideña, les piden que armen un pesebre. ¿Y qué es para nosotros un pesebre? Es como esta tipo casita donde se pone a Jesús, María y José. Se ponen un par de animalitos, quizás de repente le meten un T-Rex, algún otro dinosaurio, al maestro Yoda, no lo sé. Pero este es lo que conocemos como pesebre. Y por tanto, entendemos que Jesús nació en un establo. Pero esto no es tan así. Porque solo hay dos traducciones de la Biblia que dicen que nació en un establo. Son la versión Dios habla hoy y la versión Palabra de Dios para todos. Y algunas personas por tradición dicen también que Jesús nació en una cueva. Pero este tema de haber nacido en una cueva o de haber nacido en un establo, como ya dije, no es más que tradición, es como algo que se piensa que es así, pero que no necesariamente ocurrió de esa forma. La Biblia, en las traducciones más fieles, más antiguas, no indica que Jesús haya nacido en un establo. Dice sí que no había más alojamiento o no había espacio en donde se estaban alojando para que María pudiera dar a luz a Jesús. Pero la verdad es que un pesebre es es como el pocillo que ustedes tienen para darle comida al perro o al gato, y no necesariamente se encuentra afuera, no necesariamente está en el patio. De la misma forma, el pesebre no necesariamente se encuentra en un establo, sino que en esos tiempos era muy común tener el pesebre dentro de la casa, en alguna habitación, quizá en un segundo piso, en alguna parte de la casa que no fuera el cuarto de huéspedes, que no fuera el lugar donde se tenía la gente. Se tenía los animales con un pesebre para que ellos pudieran comer. Recordemos que estos animales básicamente eran incluso mascotas de las personas de este tiempo. Así que eran como sus perros y sus gatos que comían dentro de la casa. Entonces Jesús nació en un pesebre, dentro de una casa y no en un establo. Pero esto no quita que haya nacido en una condición más o menos deplorable. En una condición que a ningún padre le gustaría tener a sus bebés. Normalmente nosotros conocemos que los bebés nacen en una clínica o en un hospital y ahí los tienen con su ropita rosada, azul, amarilla, y hay alguna enfermera, alguna doctora, etcétera, que los está cuidando y están en un lugar que se ve más cómodo, en un lugar que se ve mucho más presentable y no en un pocillo para comida. Imagínense, tuvieran un hermanito, o si ya tienen un hermano menor, imagínense que al momento de que su hermano nació, lo hubieran puesto en el plato de comida del gato. Es más o menos raro. Entonces vemos primero que Jesús era un niño que nació como cualquier otro niño, pero que no tenía las condiciones de cualquier otro niño, o por lo menos no los niños que nosotros conozcamos. Nació en una condición más o menos mala. Pero bueno, como exigía la ley en ese tiempo, y como también nosotros lo hacemos por costumbre hoy en día, Jesús fue presentado al Señor. Pasó un tiempo, pasaron unos días para que pudieran circuncidar a Jesús. Y Jesús fue presentado al Señor. Dice la ley que cada primer hijo varón de una mujer tiene que ser dedicado al Señor. Y es esto lo que se hizo con Jesús. Ese hijo fue dedicado a Dios, que era en realidad su padre. Así que Jesús aquí también tenía otra diferencia, que tenían una característica especial que no la tienen todos los niños. No todos los niños nacen en familias cristianas, no todos los niños son presentados al Señor.
Nosotros vemos en la iglesia siempre que el pastor presenta niños y lee este versículo que dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y muchos niños no tienen esta oportunidad de ser presentados a Dios. Jesús la tuvo. Y cómo no iba a tenerla si era el Hijo de Dios, tenía que tener esta oportunidad. Entonces ya vemos otra condición especial de Jesús. Y además Jesús era el Mesías. Jesús no era un simple bebé. Cuando vemos un bebé nos dan ganas, bueno, no sé en realidad si a todos ustedes les gustan los bebés, a mí me gustan, nos dan ganas de tomarlo, de abrazarlo, de acurrucarlo, y nos produce mucha ternura. Quizás nos gusta sentir el olor del bebé, el olor a su perfume, al talco que le echan sus padres, y nos causa ternura. Pero Jesús no era un bebé que simplemente causara ternura. Jesús no era un bebé que simplemente te dieran ganas de abrazarlo, sino que era un bebé mucho más especial porque, como ya hemos dicho, Jesús era el Mesías. Y había un hombre que se llamaba Simeón. Y vamos a leer Lucas 2, del versículo 25 al 32. Dice así: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto. Y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor, o sea, a Jesús. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Vamos a orar ahora al Señor. Señor Jesús, ya estamos un poco avanzados en la clase, ya un poco de rato que hemos estado exponiendo tu palabra, y ahora queremos orar para que podamos entender por qué eres tan especial, que podamos entender por qué no eres como cualquier otro, y por qué no podemos rebajarte, Señor, por qué no podemos rebajar tu perfil de Señor, tu perfil de Mesías. Tú eres más grande que nosotros, Señor, incluso cuando eras un bebé, tú eras más grande que nosotros. Queremos entender esto, Señor, a cabalidad, y te pido por favor que tú bendigas nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos conocerte más a fondo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús no era un simple bebé, porque Jesús era el Mesías y no causaba solo ternura, sino que causaba devoción, causaba adorarlo, daba ganas de adorarlo porque él merecía la adoración. Y este hombre Simeón sabía, cuando lo veía, que no era un simple bebé, sabía que este niño era Dios, sabía que este niño era el Hijo de Dios y que traería salvación. Un bebé no hace eso, un bebé no trae salvación. ¿Por qué entonces sentía esto Simeón por Jesús? Porque el niño crecía. Porque el niño, como cualquier otro niño, como ustedes, como yo que soy un niño, sí, ignoren la barba, es postiza. Como cualquier otro niño, Jesús crecía. Y dice la Biblia que crecía sano y fuerte, y crecía en sabiduría, y estaba lleno del poder y del favor de Dios. Y eso es algo que marca mucho la diferencia. Y más adelante podemos ver un relato respecto de la niñez de Jesús. Hay mucha información faltante. De hecho hay algunos libros falsos que dicen que Jesús cuando era niño estaba jugando con un amigo y se enojó con este amigo porque, no sé, porque le quitó el juguete y como Jesús es Dios, se enojó y lo mató. Imaginemos que le tiró un rayo y lo mató. Y estos son relatos falsos porque claramente Jesús no iba a matar a un amigo. Jesús era la persona más compasiva que había, y como leímos antes, Jesús crecía y estaba lleno de sabiduría. Y un niño sabio no va a matar al amigo porque le quitó un juguete. Eso no es sabiduría. Y vemos un poco más adelante, cuando Jesús ya tenía 12 años, su edad más o menos, a Jesús lo pierden. Jesús no se pierde. A Jesús lo pierden, porque él sabía perfectamente dónde estaba. Es la labor de los padres saber dónde están sus hijos y echarle un ojo. No recuerdo yo muy bien cómo era la situación y tampoco recuerdo muy bien qué fue lo que me contaron,
Pero una vez estaba con mi papá y probablemente con mi mamá de chico, y mi papá me dice quédate ahí, y se da vuelta, y cuando vuelve a darse la otra vuelta, yo ya no estaba. Me había perdido de vista. Y yo no me había perdido, quizás había ido a botar algo, no lo sé. Yo sabía dónde estaba mi papá, pero él no sabía dónde estaba yo. Y es la misma situación con Jesús. Jesús sabía dónde estaba, él no se había perdido, a él lo habían perdido de vista. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba enseñando. Jesús estaba, si bien sus padres terrenales, María y José, lo habían perdido, su Padre Celestial, que es Dios, no lo había perdido, porque Él estaba en el templo enseñando la palabra de Dios, que es su Padre. Entonces, vemos de nuevo el crecimiento de Jesús. Jesús estaba enseñando la palabra, Jesús seguía creciendo en conocimiento, en sabiduría, así como también crecía en estatura. El niñito Jesús, del que se habla muchas veces en Navidad, no existe. No existe el niñito Jesús. Jesús fue un niño, sí, pero no existe tal cosa como el niñito Jesús, porque cuando decimos el niñito Jesús, nos estamos quedando con un bebé que no puede hablar, un bebé que no puede valerse por sí mismo, y viene muchas veces acompañado el niñito Jesús de la imagen de María. Y se exalta la posición de María y se hace que sea superior a Dios, que sea superior a Jesús. Y es por esto que no podemos seguir hablando del niñito Jesús, porque Jesús, si era un niño, era un potencial adolescente y un potencial adulto. Potencial significa lo que puede llegar a ser, y efectivamente lo que llegó a ser, igual que ustedes. Ustedes también son potenciales adultos. Ser niños no hace que dejen de ser humanos. Siguen siendo humanos, son pequeños humanos que van creciendo y están en una etapa de niñez. Jesús, si en algún momento fue un niño, ya no lo es, dejó de serlo, y internamente, en su esencia, Él era Dios, y Él no era el niñito Jesús, Él era el Hijo de Dios. Y en la cultura oriental, los hijos llegan en un momento a ocupar el lugar de su padre. El rey tiene un hijo que es el príncipe, y el príncipe llega a ser rey. No era el niñito Jesús, era el Rey de Reyes, que en ese momento era un niño, pero que fue creciendo, y que al momento de su sacrificio ya era un adulto. Jesús dejó de ser un niño y no podemos rebajarle el perfil llamándolo el niñito Jesús. Es el Rey de Reyes. Y el texto de la clase de hoy, en la versión NTV, que es la que leo yo siempre, dice así: Primera de Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Y del mismo modo, Jesús dejó atrás las cosas de niño, porque Él crecía y crecía y crecía. Y su esencia siempre fue ser el Hijo de Dios, pero no un niño durante toda la vida. Y Él no quiere que lo recordemos como un niño, Él quiere que lo recordemos como el Salvador del mundo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque tú nos bendices y porque tú nos has enseñado el día de hoy que no existe tal cosa como el niñito Jesús, que tú eres Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no eres un niño que tengamos que atender, sino que eres un hombre y el Dios al que tenemos que adorar. Tú no dependes de nosotros, nosotros dependemos de ti. No eres un niño, Jesús. No eres un niño. Eres nuestro Salvador. Te damos gracias porque tú nos has salvado. Te damos gracias porque no te quedaste en forma de niño, porque no habrías podido sacrificarte de esa forma, y porque no podrías haber enseñado como lo hiciste a los 12 años, como lo hiciste después con tus discípulos, quienes expandieron el reino de Dios por el mundo a través de la enseñanza que tú les impartiste. Gracias, Padre, porque creciste y porque nos enseñaste. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y para finalizar, no es que sea malo ser un niño, no es que sea malo que ustedes tengan la edad que tienen, sino que simplemente tienen que tener en mente que un día van a ser adultos y que hoy, siendo niños, tienen que aprender acerca de Jesús,
Tienen que aprender a amar y a respetar a Dios para ser adultos honorables, adultos que puedan enseñar, adultos que puedan tener discípulos, pero que sobre todo tengan el corazón de un niño, más no sus actitudes, pero siempre tengan el corazón de un niño y aprendan a tener el corazón que tienen ahora. Un corazón amoroso, un corazón lleno de ternura y lleno de ganas de aprender y de ser enseñado. Eso es algo de niño que no pueden dejar de tener y que Jesús tampoco dejó de tener. Nos vemos.